Adam Trener tenía exactamente 42 segundos de vida. Eso no era una suposición, era la fría y calculada realidad que se mostraba en el escáner médico de emergencia mientras su cuerpo inconsciente era trasladado rápidamente por los estériles pasillos de las instalaciones médicas de Bazar. Sus signos vitales eran críticamente inestables, su pulso débil y errático, su piel expuesta al espacio profundo durante 90 segundos completos, había sufrido congelación severa en lesiones de descompresión microscópicas, pequeñas rupturas donde el tejido había fallado. Pérdida de presión, pero su temperatura era la verdadera amenaza. Su cuerpo había entrado en un estado hipotérmico que descendió a 27 días. El GC es un umbral peligrosamente bajo, pero también la única razón por la que seguía vivo. La exposición al espacio profundo había enfriado rápidamente su cerebro, ralentizando los procesos metabólicos lo suficiente como para retrasar la muerte neuronal completa. Era un margen muy estrecho, uno que se desvanecería en menos de un minuto si la intervención fallaba. El veredicto condenatorio final del escáner brilló en símbolos rojos sobre su pecho. Pronóstico: no viable. Los médicos de Vasari ya se estaban preparando para declararlo muerto. No es viable. El doctor Voltic anunció que sus dedos de un azul profundo rozaban la lectura holográfica sobre el apenas visible pecho de Adam. Levantando el pecho, su voz era clínica, la función neural distante no responde, la temperatura central en el umbral de pérdida crítica, paro cardíaco inminente. Asistente Metatech Luren se movió incómodo, sus ojos blancos translúcidos se movieron rápidamente hacia el humano en la mesa, pero allí todavía hay actividad cardíaca. Reflejo cardíaco de supervivencia Brady, tic corregido, el cuerpo mantiene un impulso eléctrico débil, apenas medible, la falla circulatoria está a segundos de distancia, Len dudó, imposible para quien un silencio siguió. Los Vasari eran una de las civilizaciones médicas más avanzadas del sector. Habían reescrito las reglas de la atención traumatológica, fueron pioneros en la generación de órganos sintéticos y desarrollaron campos de estabilización neurológica capaces de sostener a los pacientes en muerte cerebral casi total. Su eficiencia era inigualable, y sin embargo, cuando se trataba de humanos, todavía estaban adivinando. El doctor Balik exhaló. Bruscamente: asistente, no intentamos reanimaciones feudales. Entiendo que la biología humana es irregular, pero hay límites. ¿Existen? Luren respondió con la voz tensa. Este sobrevivió a la exposición al vacío duro. Su función metabólica está suprimida. Sí, pero hizo un gesto hacia los signos vitales. No está muerto. Todavía no, Voltic dijo rotundamente. Pero la falla neuronal ya está ocurriendo. La ventana para la recuperación está cerrada. Luren no respondió de inmediato. En su lugar se volvió hacia el resto del equipo médico, los 6 profesionales de Vasari, todos esperando la orden del médico principal. La habitación estaba en silencio excepto por el zumbido rítmico de las máquinas de diagnóstico y el débil sonido irregular de la respiración de Adam Trener, luchando contra los pulmones que deberían haberse apagado hace minutos. Quiero autorización para una intervención completa, dijo Luren. La expresión de Volk se ensombreció. Está solicitando autorización prioritaria de emergencia para una especie cuyos umbrales de trauma no se comprenden completamente. Luren presionó hacia adelante. Exactamente, no los entendemos completamente. Asumimos que no podrían sobrevivir a una pérdida de presión más allá de los 30 kilopascales, pero lo hacen. Asumimos que no podrían mantener la función celular por debajo de los 30 grados centígrados, pero lo hacen. Y ahora estamos asumiendo que este humano cuyos procesos centrales aún son mensurables debe declararse perdido antes de que intentemos salvarlo. Balti se cruzó de brazos. ¿Y si sufre un colapso neuronal catastrófico después de la reanimación? La respuesta de Luren fue inmediata. Entonces registramos los datos que obtuvimos de él. Pero no veré a otro humano desaparecer bajo nuestro cuidado sin hacer un intento. Otra larga pausa. Luego preparar regulación térmica y neuroestimulación PTIC, ordenó voz con irritación. Iniciar marcapasos cardíaco de emergencia. Si fallamos fallaremos, pero no seremos negligentes. La sala entró en acción. 2 metatécnicos se apresuraron a calibrar el generador de campo neuronal, un gran dispositivo circular que iba a la vida sobre la cabeza.
De Adam otro activó el estimulador cardiopulmonar enviando pulsos controlados de energía eléctrica a través de su pecho e incrementos cuidadosamente cronometrados le monitoreó los niveles de oxigenación ajustando el flujo mientras el cuerpo de Adam continuaba su batalla silenciosa contra las probabilidades. Los números fluctuaban salvajemente, la hipoxia ya había cobrado su precio. La actividad cerebral de Adam estaba registrando justo por encima de la función autónoma basal. Los manuales médicos humanos indicaban que incluso con intervención inmediata la privación prolongada de oxígeno podría resultar en un deterioro irreversible. Len ignoró los manuales. Aumentar la intensidad del campo, ordenó. Necesitamos estabilización térmica completa y soporte vascular. El factor de riesgo neuronal es demasiado alto. Otro médico advirtió que no tenemos tiempo para discutir. Los signos vitales de Adam cayeron nuevamente. El estabilizador neuronal pulsó enviando una cascada controlada de bioelectricidad a través de las sinapsis. Obligaron a las vías latentes a reactivar sus extremidades, se contrajeron violentamente, sus pulmones se expandieron con espasmos contra el suministro de oxígeno. El estimulador cardíaco de emergencia empujó otra sacudida precisa a su corazón enfermo. Luego, después de un minuto completo de intervención en aumento, una respiración entrecortada y aguda, el equipo médico congeló el cuerpo de Adam. Convulsionó, arqueando la espalda fuera de la mesa, sus ojos se abrieron. De golpe, salvajes y desenfocados, mientras su pulso se disparaba peligrosamente alto, el monitor de la tarjeta gritó advertencias. Sujétenlo. Ftick ladró. Varias manos presionaron las extremidades de Adam, impidiéndole sacudirse de la mesa. Sus músculos se tensaron, sus dedos arañando el aire antes de que todo su cuerpo se hundiera contra la superficie. Cada centímetro de él, tembloroso silencio. Luego el vital se estabilizó. Los picos erráticos en el monitor se suavizaron en algo reconociblemente humano. Rápido pero rítmico, sus niveles de oxigenación subieron, el escaneo neuronal una vez, una línea plana ahora parpadeaba con actividad eléctrica vacilante. Len exhaló, sus dedos se apretaron alrededor del borde de la consola médica. Estado. Un médico volvió a verificar las lecturas, la temperatura central en aumento. Cardíaco. La función neuronal estable se reactiva al 74% de su capacidad. El doctor Balte dio un paso lento hacia adelante. Los ojos se entrecerraron. Imposible. Pero no era Adam Trener, un hombre que había estado clínicamente muerto durante más de 3 minutos. Estaba vivo. Su respiración era errática. Sus ojos se movían por la habitación confundidos. Los temblores que recorrían sus extremidades sugerían que su sistema nervioso aún luchaba por recuperar el equilibrio, pero estaba consciente. Len se inclinó más cerca. Trener. ¿Puedes entenderme, Adam? La boca movió su garganta, tratando de evitar palabras que no se formaban del todo, y luego, con una voz áspera proveniente del vacío del espacio mismo, agua, dijo con voz áspera. Un silencio atónito se cernió sobre la habitación. Len casi rió, que le administraran líquidos, ordenó a un médico que se apresurara a obedecer. El doctor Ftick seguía mirando al humano como si presenciara una ruptura en las leyes de la realidad. Finalmente habló. Esto no debería ser posible, y sin embargo, Adam Trener seguía respirando. La garganta de Adam ardía cuando tragó el primer sorbo de agua. Se sentía como papel de lija raspando contra un músculo en carne viva y tosió violentamente. Todo su cuerpo se paralizó mientras jadeaba en busca de aire. Su visión se nubló por el duro resplandor fluorescente de las lecturas médicas y las siluetas cambiantes de las figuras a su alrededor. Voces, algunas agudas, otras silenciosas, ondulaban por la habitación, pero aún no podía entenderlas. Entonces una voz cortó a través de la niebla. Trener. ¿Puedes comprender esta comunicación? El tono era mesurado, controlado, no humano. El cerebro hambriento de oxígeno de Adam luchaba por procesar las palabras. Segundos rezagados detrás de la realidad, parpadeó con fuerza, forzando su visión a estabilizarse. Piel azul, ojos grandes, figuras altas en uniformes médicos, extraterrestres. Sus dedos se contrajeron débilmente contra la tela de la camilla médica. Sus extremidades se sentían pesadas como un peso muerto atado a su cuerpo. Se movió solo para darse cuenta de que en realidad estaba atado. Su pulso se disparó en alarma.
Las ataduras estaban apretadas pero no le dolían. Sujetaban sus muñecas y tobillos firmemente en su lugar. El instinto se impuso ante la lógica. Trató de liberar los músculos apretándose débilmente contra las ataduras, pero su cuerpo lo traicionó. Estaba demasiado agotado, demasiado lento y su respiración se entrecortó en protesta por el movimiento repentino. Una voz más profunda, más autoritaria. Cortó la tensión, no luches. Estás en un estado de recuperación controlada. Los dientes de Adam se apretaron pero se obligó a dejar de luchar. Resistirse no ayudaría en este momento. Tragó otra dolorosa bocanada de aire y profirió las únicas palabras que importaban. ¿Dónde estoy? Una pausa, entonces estás en el centro médico de Bazar. Bnar no reconoció el nombre. Obligó a su cerebro a conectar puntos para reconstruir recuerdos como cristales rotos. Su nave, el recuerdo, la baliza, el vacío, el frío. Su mente regresó al momento anterior, la oscuridad flotando en la nada, sus pulmones gritando por aire, sus dedos aferrándose al vacío antes de que la baliza lo hubiera arrastrado de vuelta al soporte vital. Falla, aún no debería estar vivo. Aquí estaba, su voz se quebró mientras forzaba otra pregunta a salir de sus labios. ¿Cuánto tiempo? La figura azul pálido más cercana a él, Lurin, su memoria proporcionada. Miró una pantalla flotante. Te recuperaste hace 14 horas. 14 horas. Su cuerpo debería estar apagándose, no estabilizándose. La comprensión envió otro pulso de inquietud a través de él. Su recuperación fue demasiado rápida, pero su cerebro todavía era demasiado lento para juntar las piezas. Se lamió los labios agrietados tratando de invocar suficiente humedad para volver a hablar. Su voz áspera por la deshidratación. ¿Por qué estoy atado? Otro extraterrestre más alto con profundas marcas violetas en su templo dio un paso adelante. Sus penetrantes 4 ojos con lentes lo estudiaron con escrutinio clínico. Sufriste angustia post-reanimación, dijo la figura, su voz más fría que Luren. Tu cuerpo sufrió convulsiones motoras erráticas. Las ataduras fueron necesarias. Adam intentó pensar más allá de la neblina. Las ataduras tenían sentido. Su sistema nervioso debió haberse sobrecargado con Revival, pero por la forma en que lo miraban no solo estaban siendo cautelosos, lo estaban estudiando. Algo retorcido en sus entrañas. Pensaste que estaba muerto. Las figuras intercambiaron miradas. Correcto. Adam dejó escapar un suspiro sibilante, uno que podría haber sido una risa si hubiera tenido la fuerza. Sí, dijo con voz áspera, había estado allí antes. Un silencio se extendió entre ellos. Entonces Luren dio un paso adelante. Su piel azul más pálida los hacía destacar de los demás, pero Adam los reconoció vagamente de los momentos antes de que se desmayara. Soy Metatech, le presentaron voz neutral. Autoricé tu reanimación. Adam, cabeza ligeramente inclinada, procesando. No ibas a la expresión del no cambió tu condición, cumplió con todos los criterios críticos. IA para terminación confirmada. Adam tragó otra tos. Su garganta todavía se sentía irritada, pero su mente se estaba agudizando. Sus músculos estaban recuperando la sensación de lentitud y la presión sorda en su pecho se había asentado en algo más cercano a un dolor manejable. Flexionó sus dedos. Su coordinación estaba volviendo más rápido de lo esperado, demasiado rápido. Algo andaba mal. Exhaló lentamente y luego forzó la única pregunta que importaba. Así que si yo estaba más allá de la salvación, ¿qué te hizo cambiar de opinión? Luren no respondió de inmediato. En su lugar hizo un gesto hacia la figura más alta, la de la mirada fría y penetrante. Este es el Dr. Valtir, dijo Bnar, especialista principal en respuesta crítica. Volk, que había estado en silencio hasta ahora, se acercó. Su mirada reflexiva lo estudió con el tipo de escrutinio reservado para muestras de laboratorio. Luego, sin dudar, dijeron las palabras que hicieron que a Adam se le erizara la piel. Eres médicamente imposible. Adam dejó escapar un suspiro bajo y cansado y murmuró, lo entiendo mucho. Volti continuó como si no hubiera hablado. La pérdida de la función neuronal estándar ocurre dentro de los 2 minutos de hipoxia sostenida. Sus manos recorrieron la pantalla mostrando un escaneo detallado del cerebro de Adam. Tu sistema soportó 3 minutos y 16 segundos sin actividad significativa. La mandíbula de Adam se tensó. Ya lo sabía, pero al escucharlo en voz alta, al ver la evidencia médica, lo hizo real. Los humanos son más duros de lo que parecemos, dijo. La voz del caballo, la expresión de Volk permaneció ilegible. Ninguna especie conocida se ha recuperado de tu condición sin un deterioro duradero. Adam frunció el ceño y, sin embargo,
Aquí estoy. Otra larga pausa. Luego, Luren ajustó algo en la interfaz flotante. Por eso debes permanecer bajo observación. Adam exhaló bruscamente. Mira, aprecio todo lo de salvarme la vida, pero necesito volver a mi nave. Mi tripulación, Voltic lo interrumpió abruptamente. No se detectaron supervivientes humanos adicionales. La sangre de Adam se heló. Su nave, su tripulación. Había estado solo cuando ocurrió el evento de descompresión, pero eso no significaba que no hubieran estado allí afuera. Su nave tenía un relé de socorro automático. Si alguien lo hubiera detectado, habrían venido a buscarlo y si nadie lo hubiera hecho, apretó la mandíbula, apretando la garganta. Necesito confirmarlo yo mismo. Tic y Luren intercambiaron miradas. No serás dado de alta hasta que tu condición sea completamente evaluada. Tic declaró que tu supervivencia es anómalo hasta que entendamos el alcance de su respuesta fisiológica. No podemos determinar si ocurrirá un mayor deterioro. El skull de Adam se profundizó. ¿Crees que todavía me estoy muriendo? Tono Lenk fue cuidadoso. Pasas por alto los límites biológicos documentados. Dudaron y luego agregaron puede haber consecuencias. A Adam no le gustó esa respuesta, pero también sabía que no estaba en posición de discutir. Su cuerpo todavía estaba débil, sus extremidades temblaban. Cuando intentaba moverlas, incluso su respiración, aunque más firme, todavía tenía una opresión antinatural, como si algo dentro de él no se hubiera dado cuenta del hecho de que estaba vivo. Exhaló lentamente. Está bien, murmuró, bien, cooperaré, pero si me quedo aquí quiero saber exactamente qué me está pasando. Luren inclinó la cabeza. Esa es la intención. Adam no estaba seguro de si eso lo tranquilizó, pero una cosa estaba clara: su lucha aún no había terminado. Adam se sentó erguido, sus muñecas liberadas de las ataduras pero aún doloridas por horas de inmovilidad. Su respiración era superficial pero estable. Su cuerpo lentamente se estaba reencontrando con el concepto de estar vivo. El equipo médico había dejado de pulular a su alrededor, pero la presencia aún se cernía, atenta y analítica, como si esperara que algo saliera mal. Podía sentir sus ojos sobre él, esperando, probando. No era solo un paciente para ellos, era una variable. Len había permanecido a su lado. Sus ojos blancos translúcidos se fijaron en los signos vitales fluctuantes proyectados en el aire. El estabilizador neural sobre su cabeza se había desactivado, pero las lecturas no habían regresado a la línea base. Algo seguía mal. Adam exhaló, rodando sus hombros rígidos, así que dijo con voz áspera ligeramente: ¿Cuánto tiempo tengo que sentarme aquí antes de que me digas qué me pasa? Luren no parpadeó. Todavía estamos determinando el alcance de tu desviación de la línea base de la fisiología humana. Adam frunció el ceño. Son muchas palabras para no sé. Una leve pausa y luego corrigió. El Dr. Valk, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente dio un paso adelante. Su imponente forma proyectó una sombra sobre la lectura de diagnóstico. Violeta marcó los brazos cruzados tras la espalda. Tu función neural se ha reactivado por completo. Tu estabilidad cardíaca ha regresado. Sin embargo, dudaron y Adam pudo decir que no era por incertidumbre, sino porque sabían que no le gustaría la respuesta. Sin embargo, Adam presionó Voltic. Exhaló por la nariz un sonido extraño, algo entre un silbido y un suspiro. Sus procesos de reparación celular están ocurriendo a un ritmo acelerado. Adam frunció el ceño, lo que significa que Len ajustó la interfaz flotante. Una proyección de su biometría interna se expandió en el aire, un modelo complejo y cambiante de las funciones regenerativas de su cuerpo. La degradación de su tejido se ha revertido más rápido de lo esperado, explicaron. El daño por congelación está completamente restaurado. Los micronervios de la descompresión han sellado sus fibras musculares, no muestran evidencia de atrofia a pesar de su inmovilidad. Adam absorbió la información en silencio. Eso no tenía sentido, había estado clínicamente muerto, su cuerpo debería estar descomponiéndose, no reconstruyéndose más rápido que antes. Se tragó la garganta, todavía enrojecida por la deshidratación. Dijiste que mi temperatura central bajó a niveles casi letales. Si mi metabolismo se apagó tanto, mi cuerpo debería estar en shock de
Recuperación total. Volk asintió con precisión. Adam apretó la mandíbula. Entonces, ¿por qué no lo estoy? La pregunta flotaba en el aire, era la misma que habían estado tratando de responder. Le tocó la lectura apareciendo otra pantalla. Comparamos sus signos vitales posteriores a la recuperación con su línea de base previa al incidente. Una segunda proyección apareció mostrando su antiguo perfil médico. Biometría tomada de un examen de salud rutinario meses antes. Los ojos de Adam se movieron entre los dos modelos. Algo era diferente. Su respiración se entrecortó ligeramente. No era solo una reparación. Sus células funcionaban de manera diferente, un poco sutilmente, pero lo suficiente como para que fuera medible. La voz de Lenk era clínica pero intrigada. Hay una actividad enzimática elevada en sus mitocondrias, específicamente dentro de una producción de TP. Su eficiencia metabólica ha aumentado aproximadamente un 12%. Adam frunció el ceño. Eso no es posible. Correcto y, sin embargo, está ocurriendo. Apretó la mandíbula. 12%. No parecía mucho, pero a nivel celular era profundo. Eso significaba que su cuerpo procesaba la energía de manera diferente, se reparaba de manera diferente, operaba de manera diferente. Sus dedos se curvaron ligeramente contra la camilla. No solo se estaba curando, se estaba adaptando. Adam exhaló lentamente. Eso no es normal. No, Luren. Mire fijamente a Balti. Por eso necesitamos determinar cuándo comenzó este proceso. La mente de Adam se agudizó. Esa frase era importante. Entrecerró los ojos. Estás diciendo que no comenzó después. El accidente, otro breve silencio, luego Optic tocó una nueva proyección, una reproducción de un escaneo médico a bordo de 3 semanas antes, un chequeo prevuelo estándar, la biometría de Adam de antes del incidente y las diferencias ya estaban allí. Sus signos vitales habían sido ligeramente elevados. Su eficiencia de oxígeno había sido una fracción más alta que el estándar. Pequeñas desviaciones insignificantes, que un médico humano ni siquiera habría notado, pero estaban allí. Adam sintió un peso frío asentarse en su estómago. Había comenzado antes del accidente. Apartó la mirada de los datos. ¿Qué significa eso? Luren dudó. Significa que algo estaba alterando tu fisiología antes de tu exposición al vacío y ahora, después de un trauma extremo, ese proceso se ha acelerado. Voltic dio un paso adelante. Experimentaste un factor ambiental desconocido en los días previos al incidente. Su voz era mesurada, inquebrantable. ¿A qué estuviste expuesto? La mente de Adam se aceleró. Su misión había sido rutinaria, estándar. Operaciones de salvamento en el espacio marginal inexplorado. Nada experimental. Ninguna investigación clasificada excepto B. Su estómago se tensó. Había habido algo 5 días antes del accidente. Los sensores de su nave habían detectado una anomalía. Una distorsión subespacial cerca de una estación abandonada que orbitaba un mundo muerto. No había registrado como una amenaza sin picos de radiación, sin advertencias de exposición peligrosa, solo un cambio en la estructura del espacio mismo lo había ignorado. Si hubiera sido un error, la voz de Lenk lo trajo de vuelta al presente. Trener, ¿qué recuerdas? La mandíbula de Adam se tensó. Si les dijera que harían, ya lo estaban observando como un experimento. Si pensaban que su condición era peligrosa, si creían que era un riesgo, ¿lo dejarían ir? ¿Lo dejarían dejar todo? Su pulso se aceleró ligeramente y vio que Luren lo notaba. Su expresión seguía siendo ilegible, pero su mirada se agudizó. Adam inhaló lentamente, obligando a sus nervios a calmarse. Necesitaba tiempo y tiempo para averiguar qué había cambiado dentro del tiempo, para determinar si podía controlarlo, y lo más importante, tiempo para decidir en quién podía confiar. Se echó ligeramente hacia atrás, forzando un encogimiento de hombros casual a pesar de la tensión que se apoderaba de su columna vertebral. No. Se dijo que era solo otro trabajo de salvamento. Leniptic intercambiaron miradas. Adam mantuvo su rostro cuidadosamente neutral. No le creyeron y honestamente ya no estaba seguro de creerse a sí mismo. Adam Trener había escapado de la muerte, pero ahora tenía que escapar del Vasari. La evidencia era clara. Su cuerpo había cambiado, se había adaptado. Pero Vasari no entendía completamente cómo, y eso lo hacía peligroso. No lo tenían prisionero, todavía no. Pero podía sentir el cambio en cómo lo miraban. Ya no era solo un paciente,
era una anomalía, una variable a estudiar. No podía dejar que eso sucediera. Su cuerpo se había estabilizado más rápido de lo esperado, pero no era invencible. Había visto los escáneres, sentido las sutiles diferencias en sus músculos, sus reacciones, su propio sentido de sí mismo. Sus células se estaban regenerando demasiado rápido. Su eficiencia metabólica había aumentado. Su sistema nervioso se había recalibrado. Fue una aceleración controlada, no una mutación aleatoria. Lo que sea que lo había alterado era preciso, deliberado, ya fuera por naturaleza o por algo más, pero tenía límites. Los mecanismos de reparación de su cuerpo requerían energía, combustible que no podía generar indefinidamente. Cuanto más se esforzaba, más necesitaba compensar. Lo mismo que lo había salvado podría fácilmente derrumbarlo si no tenía cuidado. Irene había sido directo al respecto. Puedes funcionar a un ritmo acelerado, pero tus sistemas biológicos se autoconsumen. Si tu ingesta no coincide con tu demanda, tu cuerpo comenzará a deteriorarse. En otras palabras, Adam había dicho reclinándose contra la camilla, si no sigo el ritmo empiezo a desmoronarme. Le había dado un solo asentimiento. Precisamente no era solo comida, niveles de oxigenación, hidratación, equilibrio metabólico, todo tenía que ser monitoreado. Si su sistema se disparaba demasiado podría sobrecargar su propio cuerpo. Si se esforzaba demasiado sin reponer podría provocar una falla. Adam había aceptado la información procesándola de la única manera que conocía. Que fantástico, el Dr. Volk había estado menos divertido. Este no es un asunto para tomar a la ligera. Rara vez tomo algo a la ligera. Adam había murmurado, requiere monitoreo a largo plazo. Optic continuó, los efectos de su condición permanecen inexplorados, puede experimentar cambios adicionales si se desestabilizan, se requerirá intervención. Adam había encontrado su mirada queriendo decir, ¿quieres mantenerme aquí? No, Valtech había dicho. Después de un momento tu condición, aunque anómala, no representa una amenaza inmediata, serás dado de alta. Sin embargo, si los síntomas se empeoran debes buscar intervención médica de inmediato. Él había esperado resistencia, en cambio el Vasari había hecho lo que necesitaban hacer. Él ya no era un experimento, era un paciente que se había estabilizado y era hora de volver a casa. 3 días después estaba sentado en una cabina tranquila a bordo de una nave de transporte con destino al puesto avanzado humano más cercano. El Vasari le había proporcionado documentación médica completa, una guía nutricional adaptada a sus nuevas necesidades biológicas y una advertencia estricta para que informara sobre cualquier anomalía adicional. Le había hecho arreglos para que recibiera un monitoreo a largo plazo una vez que regresara al espacio humano. Todo fue muy minucioso, muy preciso y no cambió lo que Adam ya sabía. Él no era el mismo mientras estaba sentado en el tenue resplandor de la consola de la nave. Mirando el vacío infinito más allá, sintió que algo se asentaba dentro de él. No miedo, no incertidumbre, algo más profundo, una certeza. Había sobrevivido a algo que nadie más había sobrevivido, no por suerte, no por casualidad, por adaptación. Lo que sea que había comenzado a cambiar dentro de él aún no había terminado, pero no tenía miedo, era humano y los humanos siempre encontraban una manera